Historia de miércoles fue declarado de interés legislativo por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y por el Consejo Deliberante de Azul. Auspician este programa Consejo Deliberante de Azul. Guanaco, alpargatas con estilo. Municipalidad de Azul. Lo Domingo, casa de té y picadas. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Aire Yo Soy, de Jessica Valeri. Damero, revestimientos. Ibú, indumentaria. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy estamos con una persona que es muy conocida en nuestra comunidad, con Cachi Espinosa, que es uno de los veteranos de la Guerra de Malvinas, uno de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, y que nos viene a contar en esta fecha que es tan sensible para todos los argentinos de su experiencia en la isla y también, por supuesto, en la guerra. ¿Cómo estás, Cachi? Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación y fundamentalmente por mantener siempre viva la causa Malvinas. Es que es parte de nuestra historia reciente, es parte también de nuestra identidad, de nuestra soberanía y parte del ser argentinos, ¿no? Ya la marcha bien los dice, es la perdida perla austral. Lo que no podemos olvidarnos es todo lo que ustedes con 19, 18 años hicieron para que no fuese ocupada por una potencia extranjera. Sí, la realidad es que, bueno, ahora con muchos años más y con canas en nuestra cabeza, uno va como diciendo qué fue lo que hicimos, o sea, empezamos a tener los pies sobre la tierra de realmente lo que pasó. Por supuesto que estábamos bajo un sistema de un servicio militar obligatorio, pero sin duda yo volvería nuevamente, esperemos que no en una guerra, porque yo creo que ya una guerra no conduce absolutamente a nada, en una guerra no hay ganadores, sino son todos perdedores, y creo que la única solución es por la vía diplomática. Coincidimos en eso, pero me gustaría que nos contaras vos qué sentiste cuando supiste que tenías que ir a Malvinas, si estaban informados o bien informados de cuál iba a ser su rol, su función. Bueno, yo ingreso un 8 de marzo al servicio militar en el Grupo de Artillería y Defensa Aérea 601 con asiento en Mar del Plata, dado que tenía que rendir el examen de ingreso para la carrera de Ingeniería Química. En ese entonces había exámenes de ingreso y con cupos, y la realidad que del 8 de marzo hasta el 30 de marzo debo haber estado 6, 7 días en el cuartel, porque salía para precisamente estudiar y dar mis exámenes de ingreso que en ese entonces se permitían. Hasta que unos días antes de la Semana Santa de ese año, nos llaman y nos dicen, bueno, era un día, me acuerdo que era miércoles, y dice, ustedes van a salir licenciados en este momento, porque al regreso ustedes van a ir a Malvinas. Bueno, la realidad es que uno en ese momento, si nos habíamos enterado algo que se habían tomado las islas, había mucha algarabía y demás, pero era algo como que lo veíamos más de festejo que de lo que realmente iba a pasar. Bueno, yo vine acá a mi ciudad Azul, a mi ciudad natal, se lo comenté a mi padre y en ese entonces mi novia, que es mi actual esposa, y no le quisimos contar ni a mi madre ni a mis hermanas, pero bueno, y así fue que se fue ocultando todo. Después se enteraron mis hermanas y mi madre se enteró un día antes que yo estaba regresando
al continente. La realidad es que, vuelvo a aclarar, es decir, nosotros llegamos después de esa Semana Santa al cuartel y yo decía, ¿qué voy a hacer yo en las islas si realmente no tenía adiestramiento militar? Es decir, conocía lo que era un FAL, pero no sabía tirar. Pero bueno, ahí me explicaron un poco y me tiraron una serie de libros que eran los manuales de los directores de tiro y de los cañones Oerlikon con Travex suizo, que tenía en ese entonces el Grupo de Artillería y Defensa Aérea, y para que fuera familiarizándome y un poco, como estaban escritos en inglés, yo sabía inglés, de hecho que cuando quisimos acordar estábamos en el aeropuerto de Mar del Plata, subidos a un avión de Aerolíneas Argentinas, por supuesto sin asientos, es decir, el respaldar de uno era los pies del de atrás y así sucesivamente. Llegamos a Comodoro Rivadavia. Como en el aeropuerto Comodoro Rivadavia nos trasladaron al Regimiento de Infantería número 8, donde estuvimos un par de días alojados ahí. Ahí ya es como que el ánimo, empezábamos a ver la situación como un poquito más compleja. Y empezaban a decaer un poco los ánimos de lo que anteriormente había sido una algarabía. Bueno, de ahí nos trasladaron en otro avión al aeropuerto de Río Gallegos. En el aeropuerto de Río Gallegos, ya muy de tardecita, se nos dio un mate cocido con un sándwich y de ahí al aeropuerto de Puerto Argentino. También todos en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Llegamos muy de noche a Malvinas, la verdad que con un orgullo inmenso porque sabíamos de la situación y era algo que era nuestro y que había sido hasta hace poco tomado por los colonialistas ingleses. Y bueno, ahí pasamos la noche con mucho frío y demás. De hecho, recuerdo que habíamos encontrado unos diarios, unas hojas de diario y nos las poníamos en el pecho porque no teníamos ni tiempo y no se veía absolutamente nada para poder armar nuestras carpas ni nuestras bolsas de dormir. Hasta que, bueno, al otro día sí podemos armar nuestras carpas y de ahí nos fueron trasladando a varios lugares, todos cerca del aeropuerto de Puerto Argentino, hasta que se da el ataque inglés del 1 de mayo, el ataque aéreo al aeropuerto. Nosotros estábamos en línea recta a unos 500 metros y justo yo hacía 15 minutos que había cambiado mi guardia. Es decir, me había cambiado mi guardia externa y pasé a una guardia interna. Y bueno, ahí sí, ya de ahí en más no se pudo dormir con tranquilidad porque dijimos, bueno, esto es serio. Hasta ese momento estaba que los ingleses no iban a venir, que solamente iban a mandar una pequeña cantidad de efectivos y algunos buques o fragatas para persuadir. Pero bueno, ahí nos dimos cuenta de que venía en serio. De que ahí ya habíamos entrado en guerra. Bueno, mi primer hecho que yo considero como una de las sobrevidas es que a la otra mañana me mandan junto a un compañero a buscar el mate cocido con leche, que teníamos que hacer unos 2 o 3 kilómetros caminando. Y al regreso, bueno, nos ataca un par de aviones ingleses. Y bueno, la realidad es que pudimos correr, pudimos escondernos, pudimos saltar un riacho, pero no derramamos una gota del mate cocido con leche, cosa que cuando volvimos después con tranquilidad al lugar, nos parecía increíble el haber cruzado eso y no haber derramado absolutamente nada. Llegaron con el mate cocido para todos. Frío, pero llegamos con el mate cocido para todos.
y sanos y salvos, que era lo fundamental. Bueno, ese fue el primer golpe. Después nos hicieron caminar hasta Puerto Argentino y nos alojaron en las cercanías. Tuvimos que alojar con nuestras carpas en la cercanía de lo que es el hipódromo de Puerto Argentino. De hecho, que hoy día, y con pandemia, nos reencontramos los que estamos aún vivos de ese grupo, que éramos cerca de 18, quedamos 16. Nos reencontramos en pandemia y tenemos un grupo que se llama Pelotón Hipódromo. Ahí, bueno, era todo muy incierto porque pasaban los días y no nos podían venir a buscar porque ya había fuego de fragatas, es decir, había tiros navales. Era muy difícil dormir, muy difícil mantenerse, tener un momento de distensión, hasta que, bueno, consiguen trasladarnos con aviones de carga argentinos hasta Goose Green, o comúnmente llamado Pradera del Ganso, muy cerca de Darwin, muy cerca de donde está actualmente el cementerio de Darwin. Bueno, ahí en Goose Green, sí, era continuamente ataques aéreos, fuego naval, bueno, lo que era verdaderamente una guerra. Derribamos un par de aviones ingleses y bueno, también un día tuvimos una tristeza enorme porque derribamos un avión argentino. Este sistema de defensa antiaéreo, es decir, son bitubos, tira 500 proyectiles de 35 milímetros por tubo por minuto y tiene todo un radar que a los 3 kilómetros se capta y al kilómetro uno tiene un 99% de eficiencia en el tiro. Un avión argentino venía perseguido por unos aviones ingleses, entró por una ruta desconocida y bueno, le tiramos y lo derribamos. Obviamente cuando vimos pasar y vimos el escudo argentino, no había nadie que nos pudiera levantar el ánimo ni la moral, pero bueno, ahí yo siempre agradezco al entonces subteniente Claudio Braghini, que era un subteniente, era una persona joven, que tenía instrucción, pero más allá de todo fue como un padre para nosotros, es decir, porque realmente nos dio vuelta a la cabeza diciendo, bueno, esto sigue, esto pasa, esto es una guerra, no es que un jueguito, un videojuego donde uno puede elegir o tener tiempo de elegir, esto es así. Bueno, de hecho que seguimos de esa manera hasta que llega la batalla, sabemos del desembarco en San Carlos de los ingleses y el 29 de mayo empiezan a venir hacia Goose Green. Bueno, hay ataques aéreos, nosotros logramos tirar, si bien era un equipo de defensa antiaérea, o sea que hacía tierra-aire, pudimos hacer fuego tierra-tierra, porque los ingleses bajaban por una loma de Darwin, que justo daba la inclinación del cañón, así que también hicimos bastante, pudimos defender bastante las posiciones argentinas de tierra, hasta que aviones ingleses nos rompen los dos grupos electrógenos de los dos cañones que teníamos. Bueno, en ese momento nuestro líder, nuestro subteniente, dice, bueno, no tenemos ningún arma como para poder hacer, empecemos a replegar. Cuando empezamos a replegarnos, bueno, veíamos que era imposible, la idea era replegarnos hacia Puerto Argentino, lo cual era imposible porque ya había fuego inglés. Así que bueno, nos quedamos, fue inglés, por tierra, por aire, naval, fueron 3 días, 2 días casi completos de fuego. Fue una de las batallas que los mismos ingleses la catalogan como una de las batallas más importantes, junto con la de Montelong, ¿no? Bueno, cuando vimos que no podíamos salir para otro lado,
guardecimos debajo de lo que eran los desechos de un corral de ovejas. Bueno, ahí nos quedamos, seguíamos teniendo fuego aéreo porque pegaban los proyectiles aéreos en el techo de donde nosotros estábamos, hasta que, bueno, yo lo que recuerdo es haberme quedado dormido en algún momento y nos despertamos que vienen 2 ingleses con un oficial argentino y nos dicen, bueno, muchachos, nos hemos rendido. Nos dieron la posibilidad de dejar nuestras armas solos y teníamos que estar, si bien éramos controlados, pero dejábamos todos solos y nos esperaban a todos los que nos habíamos rendido en lo que era la plaza de armas, digamos que era una plaza muy cerca de la iglesia de ahí de Goose Green, donde fue realmente también un momento muy doloroso porque se baja la bandera argentina y se sube la inglesa. Se pidió cantar el himno argentino, se nos accedió, los ingleses accedieron en ese momento, pero fue un momento muy triste porque uno ahí tenía como algo de decir, bueno, acá se acabó, o sea, estamos vivos, pero sabíamos que dejábamos una parte de nosotros ahí, más allá de los verdaderos héroes que fueron los compañeros que cayeron, pero que defendieron, digamos, las islas con su vida, pero es un acto muy triste, por eso que, cada vez que se canta el himno, es algo que todavía hoy día me estremece un poco y que me da mucha bronca cuando veo a alguien que no lo canta o que está haciendo cualquier otra cosa, porque es un momento muy, muy difícil, y creo que todos los que estuvimos ahí lo vivimos de esa misma manera, muchos con lágrimas en los ojos y otros que no teníamos lágrimas en los ojos, pero que sí como teníamos una opresión en el pecho importante. Bueno, de ahí nos alojaron en los mismos corrales de ovejas que tuvimos, pero en la parte de arriba, yo le digo en el lodge. Sí, antes estábamos en el basural y después nos pusieron en el lodge, y ahí, bueno, nos daban bien de comer, no se nos permitía salir, solamente salíamos con una guardia inglesa a dar una vuelta, hasta que en un momento dado se produce una explosión del lado de afuera de uno de los galpones. Y bueno, se solicitan a aquellos que teníamos algo de hablar y entender inglés. De hecho, que fuimos 3 soldados y un marino, un oficial marino, y bueno, ellos nos catalogaron como English speaker. A mí me tocó con un médico inglés, excelente persona, el doctor John Graham, que quise ubicarlo después, ya había fallecido, pero pude comunicarme con sus hijos, porque quería agradecerle, porque siempre nos atendió muy bien, no solamente a mí como English speaker, sino también a todo el resto de los soldados, porque lo que hacíamos eran recorridas, quién estaba descompuesto, y demás, así que, y bueno, también conocí un hospital británico de campaña cuando nos trasladan a Bahía Ayac, y al doctor Joly, que fue condecorado en Argentina y en Inglaterra porque hacía cumplir lo que es el triage, es decir, no importaba si era inglés o argentino. Vuelvo a aclarar, creo que falleció también, está condecorado en las 2 naciones, y bueno, ahí en Bahía Ayac seguí siendo English speaker, pero la pasamos bastante mal. Ahí es como que nos pusieron afuera, todos con un cerco de alambre de púas, llovía, bueno, hasta que por ahí estábamos tan empapados con tanto frío, había empezado a nevar, que se apiadaron y nos mandaron adentro del frigorífico, era un frigorífico el de Bahía Ayac, donde había una bomba argentina en el entretecho sin detonar.
Entonces pedían que nos pedían a nosotros que alguien la pudiera desactivar. Es decir, de hecho, que no había esa experiencia. La otra situación difícil fue que casi todos nosotros pasamos por la inteligencia inglesa. Entonces nos preguntaban la aleación de los pucará, la velocidad, dónde estaban las posiciones. Nosotros no sabíamos decir, no, creían obviamente que hubiéramos mentido igual, pero que ellos creían que nosotros les mentíamos diciendo que ni siquiera sabíamos lo que era un FAL. Y la verdad es que en algunos casos era la realidad, lamentablemente era la realidad. Y bueno, yo siempre traté de ponerle una nota de color porque el inglés que reclutaba para ir a las entrevistas con la inteligencia inglesa era de apellido García. Entonces nosotros le decíamos el gallego García, porque realmente el apellido no cuadraba con el inglés. Y él nos decía que no, que era sí descendiente de españoles, pero que era inglés. Y de hecho creo que nos mentía un poco porque cuando quería hablar algo castellano decía primeramente, segundamente, terceramente, pero a mí me parece que eso lo hacía un poquito a propósito también. Bueno, una vez que pasaron ahí decidieron con la Cruz Roja trasladarnos hacia el continente argentino, pero no en ese momento, como fue la primera batalla y el primer grupo de prisioneros de guerra, nos mandaron, con la Cruz Roja determinan que nos manden en un buque inglés, que era el Northern Hull, a el puerto de Montevideo, y que de Montevideo sí se iba a hacer el pase a Argentina. En el buque también serví de English speaker, muy complicado, es decir, éramos 1051 personas que estábamos como prisioneros de guerra, muy difícil llenar todos los papeles de Cruz Roja, de los ingleses, de los argentinos, pero bueno, se hizo. Lo mismo hubo que hacer en Montevideo, pero vuelvo a aclarar, yo siempre agradezco primero la educación que me brindaron mis padres, porque sin eso yo en el buque vine con el resto de los English speakers en un camarote con baño privado. Es decir, nos atendieron de maravilla. De hecho que, bueno, tenía uno de los guardias que era muy hincha del Manchester United, le pedí una bufanda, me la regaló, después cuando subí a los buques argentinos me la quitaron, porque era una deshonra teóricamente para los argentinos, y ahí es un poco donde vinimos todos medios encerrados, es decir, el traslado fue a la noche, llegamos a Ensenada, Astilleros Río Santiago, justo el día que empezaba, que era el partido inaugural del Mundial de España, que jugaba Argentina, no recuerdo con quién. Y la gente durante el recorrido hasta Campo de Mayo, es decir, nos daba pan, facturas, demás, y bueno, el micro tenía la orden de no parar, o sea, no podía haber contacto alguno de la gente con nosotros, y a nosotros nos decían que no podíamos directamente tampoco ni hablar, como si fuera algo, digamos, tan malo ni nada por el estilo, simplemente habíamos sufrido una guerra y tampoco daba para charlar porque era un pasaje, ¿no? Así que bueno, más o menos eso en Campo de Mayo nos tuvieron una semana con psicólogos, nos hacían ver cine, nos cambiaron la ropa, y ahí también hubo una actitud muy mala de un general que nos recibió en Campo de Mayo, un general argentino, que nos dice que él sentía mucha envidia por nosotros, porque nosotros habíamos luchado por la patria y él no, pero que también sentía como una vergüenza de la derrota y demás. Recordemos que era época del proceso, o sea, es decir, tampoco no hay mucho análisis para hacer, pero esas cosas es como que a mí me quedaron marcadas.
Bueno, no nos querían, venía el Día del Padre, no nos querían largar, no nos querían dar ni la baja, ni poder ir a visitar a nuestros familiares, ni siquiera llamarlos a nuestros familiares. Hasta que, bueno, un grupo de oficiales que estaba con nosotros empieza un poco a mostrar un descontento, hasta que a la noche de un día nos dicen cada cual va a su cuartel de origen, y ahí se les avisa así a nuestros familiares. En ese recorrido, desde Campo de Mayo hasta Mar del Plata, es decir, nos pararon varias veces, subían militares, que no diéramos nota a la prensa, que no habláramos con nuestros familiares, que solamente fuera un reencuentro feliz de que estábamos vivos y que no teníamos que alarmar ni nada por el estilo, cosa que ya también se había rendido Puerto Argentino, o sea, claro, ya la guerra había terminado. Sí, llegamos a Mar del Plata y bueno, ahí sí pude reencontrarme con mi familia. Mi madre, como dije anteriormente, hacía un día que se había enterado, pero en esos ida y vuelta le habían dicho que yo venía con una pierna menos, a raíz de, digamos, de las propias incertidumbres. En ese momento no había WhatsApp, claro, obvio. no había ninguna red social, que no sé si no sería peor, ¿no? Porque, bueno, el reencuentro creíamos que iba a ser, porque nos habían dicho que era solamente saludar a nuestros familiares, íbamos a quedar de vuelta en el cuartel, pero no, decidieron al otro día darnos una licencia prolongada, creo que fueron unos 20 días o un mes, y cuando regresamos, bueno, en el caso particular mío, como había sido English speaker, tuve que hacer una serie de informes y ayudé a algunos oficiales y a suboficiales a hacer los informes de guerra de ellos, y después nos licenciaron definitivamente el 17 de agosto de 1982. Me gustaría preguntarte, Sí. todo este tiempo, ¿qué fue lo que a mantener la esperanza? Durante la guerra, Sí, es decir, primero yo soy un hombre de fe, es decir, siempre mi madre me marcó eso. Hubo algún hecho que nunca lo he comentado y si me permitís tampoco lo voy a comentar. por supuesto. Es decir, durante la guerra, es decir, junto con otro compañero, en un día de mucha oscuridad, algo nos dijo, esto va a salir bien, ¿sí? Y bueno, desde ese momento, es decir, hoy en ese grupo que tenemos, el grupo Pelotón Hipódromo, nos seguimos recordando de eso y lo mantenemos como si fuera algo muy personal. Hacíamos guardia de a dos, y algo nos dijo, esto va a salir bien, hay que ir para adelante. Y después, bueno, he tenido sí tratamiento psicológico posterior, muy posterior, que también agradezco a mi psicóloga. Y ella me dice, bueno, hay mucha resiliencia, siempre más allá de la fe. Yo tenía dos sistemas que considero hoy que eran egoístas. En las guardias, cuando tenía algún compañero que decía nos va a matar y empezaban a decir no nos vamos a llegar vivos, que yo cuánto, yo pensaba en el recorrido de las líneas de colectivo de Mar del Plata. Tomaba la línea, no sé, la 532 y hacía todo, Avenida Luro, Irigoyen, todo eso en mi mente. Decir eso, y después tomaba la 543, tomaba las que más o menos sabía y que siempre tomaba cuando estaba estudiando, y es como que no lo oía al resto, por eso que yo lo considero un acto egoísta. Una forma de abstraerte. Sí, era como bueno, mi psicóloga me dice que era como una coraza que yo ponía para abstraerme del resto. Y en otros momentos, si era una guardia de día, y no había niebla, y no llovía, y no había mucho viento, a cada pico de montaña le ponía el nombre de un familiar. Y lo plasmaba en un libro de diario, que el diario sí me lo sacaron los ingleses.
Cuando volví a Malvinas con mi familia, que tuve primero el grato honor de que mis hijos y mi señora me acompañaran, hay en Goose Green hay un museo de lo que fue la guerra de Goose Green, y hay unos escritos que no eran los míos. Es decir, traté de hablar con los dueños de ese lugar, porque Goose Green es una estancia. Y bueno, ellos dicen que no lo encontraron, que si lo encontraban, obviamente que me lo iban a devolver. Pero tenía día por día, era una manera que yo tenía de escribir todo lo que sucedía y todas las sensaciones que yo tenía, y esos nombres de montaña, de mis sobrinos, de mi novia, de mis amigos. Por eso yo creo que digamos, bueno, creo en Dios y que todas las amistades me han salvado también la familia y las amistades me han salvado de esta situación. Claro que sí. Más allá que sí considero que tengo resiliencia, porque, bueno, siempre trato de ver las cosas positivas y de la manera positiva. ¿Y qué nos deja esto? Es decir, yo sé que la guerra no dejó absolutamente nada. Es decir, y ninguna guerra deja nada, o sea, todas las cosas tienen que ser por la vía diplomática y sentarse a hablar, y bueno, no hay otra manera. Es decir, el resto es destrucción y muerte y odio y innecesario. Cuando yo hablaba con los ingleses, que estaba de guardia, con este mismo médico que te comentaba, ellos nos decían, no es nosotros no tenemos nada contra ustedes, y ustedes seguramente no, esto es algo de Galtieri con Thatcher y la OTAN contra algunos países de Sudamérica, y bueno, y nosotros estamos en el medio y tenemos que salir a defendernos. Tenemos cada cual que defender nuestra nación. Claro. Es así. Estás diciendo algo que es muy importante y me gustaría si lo podemos tocar, del enfrentamiento entre Galtieri y Thatcher o la OTAN en América del Sur, porque las islas tienen una gran importancia geopolítica. Mira, más allá de la guerra, cuando volví con mi familia en el 2019, abril del 2019, es decir, el aeropuerto es el aeropuerto de Mount Pleasant, que es un aeropuerto militar. Es decir, cuando el recorrido del micro que sale del aeropuerto te va a llevar al hotel, que está bastante lejos, 70 kilómetros, te hace pasear por todos los hangares que tiene ese asentamiento militar, con las puertas abiertas, para que todos veamos el potencial bélico que hay hoy en Malvinas. De hecho, hace poco, es decir, se invirtió otros 30 millones de libras, es decir, en armamento militar, porque, como vos bien decís, hay una importancia geopolítica. Es decir, una es que pueden dominar todo lo que es el estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake. De hecho, que así fue durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, y lo seguirá siendo. Por eso, a veces a mí me genera un poco de como que qué ignorancia hay en el gobierno nacional, con tantos con embajadores y gente que son digamos, de estudio y demás, que digan no tenemos conflicto en Malvinas. Sí, es decir, Malvinas está poderosamente armada por esas cuestiones, y además porque tienen un acceso directo a la Antártida. Claro. Es decir, y si nosotros no llegamos antes a la Antártida, van a llegar los ingleses a la Antártida, donde sabemos que hay un potencial de petróleo importante. Menem con el canciller Guido Di Tella empezaron a hacer una persuasión a los Kelper en ese momento, que no tuvo nada positivo, sino generó un poco más de discordia. Después el famoso tratado Foradori-Duncan en el gobierno de Macri, que liberaron todo lo que es la pesca y el tema petrolero. El gobierno después de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, que lo dejan en un stand-by. Es
lo vuelve a refortalecer el acuerdo Mondino-Leimi, es decir, en el gobierno de Milei. De hecho, que hay una inversión muy grande de una plataforma offshore a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, es decir, que la van a explotar los ingleses con una licencia americana. Así que yo creo que, digamos, lo geopolítico está totalmente comprobado, que con el Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, ante cualquier evento, en donde sea, en Europa o en América, es decir, es el pasaje del Pacífico al Atlántico. Y el resto son los recursos naturales de nuestro país, es decir, lo que yo considero que es el futuro del país. Claro. Es decir, liberar la pesca en este momento es uno de los ingresos más grandes que tienen las Islas Malvinas. La lana, la pesca y el turismo. Es decir, si bien no nos quieren muchos en Malvinas como turistas, pero la realidad es que es una fuente de ingreso importante. Entonces yo creo que los gobiernos deben defender esos recursos naturales, el krill, el petróleo o lo que sea, la pesca, porque es nuestra soberanía también. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y no prestar atención a estas cuestiones es también en parte peligroso, porque lo que se cede es muy difícil de recuperar. Absolutamente, es decir, yo creo que durante varios gobiernos nos hicieron creer de que ese tratado, Forador y Duncan, sobre todo en el gobierno de Macri, que era para que aceptaran los viajes de los familiares caídos en el cementerio de Darwin, y la realidad es que no, porque eso ya lo había organizado la Cruz Roja con el gobierno inglés y con el gobierno argentino, y con el grupo No Me Olvides, que lidera un veterano de guerra que es Julio Aro, junto con Gifri Cardoso, que es el famoso coronel inglés que se encargó de juntar cuerpo por cuerpo de cada soldado argentino que estaban diseminados por todas las islas, y armó un cementerio que después el cementerio fue construido como está hoy y mantenido como está hoy gracias a Eduardo Eurnequian, que además de mantener eso, también es el que pone el dinero para los vuelos charter de los familiares caídos allá en Malvinas, que son los verdaderos héroes. Por eso, si me permitís hacerle un agradecimiento a Eduardo Eurnequian, a quien no conozco, pero también hace muchas cosas y da muchos beneficios a los veteranos de guerra, sobre todo en lo que es Aeropuertos 2000, que es su principal empresa. Y el cementerio realmente es algo muy, muy digno de visitar. A mí me generó una emoción muy grande el poder entrar. Me permitieron entrar solo, íbamos con un guía chileno, y me permitieron entrar solo, y bueno, pude visitar las tumbas de mis amigos caídos, llevarle un Cristo bendecido por el padre que ahora está en Bolívar, que se me fue acá, Escoltore, que mi señora, querido Pollo. Exacto, que mi señora lo encontró a la salida de Sagrada Familia, que ya estaba en Bolívar, y le dijo: esto es para Malvinas, y se los bendijo. Y bueno, fue algo muy duro, pero también era algo que había que pasarlo, había que revivirlo, y bueno, si uno se hace la pregunta, ¿por qué yo no acá? Es decir, obviamente. Y bueno. Yo me permito discernir con vos, para mí son todos héroes. Ellos no tuvieron la suerte de volver por falta primero porque es una guerra y puede ocurrir, por falta de formación, por negligencia, por el nombre que le pongamos. Ustedes tuvieron la dicha de poder venir, poder traernos esta historia para que sea parte de nuestra historia nacional. Pero
lo que ustedes hicieron no tiene palabras de agradecimiento, porque fueron casi sin saber a defender una parte de nuestro territorio. Y me quiero quedar con eso. Por supuesto que respeto tu opinión, pero los valoro muchísimo. Y bueno, como ciudadana primero, como profesora de historia después, eternamente agradecida. El agradecido soy yo en nombre de todos los veteranos de guerra, es decir, y de muchos familiares caídos también que conozco, es decir, porque todo esto son granitos de arena que, como bien vos decís, o sea, más allá de tu profesión de profesora de historia, el poder transmitir esto es muy importante para los chicos y para las generaciones futuras. Así es. Bueno, no te queremos robar mucho tiempo más, agradecerte nuevamente. Justo el estreno de este programa es el día 2 de abril, en un nuevo aniversario del inicio de la guerra, pero que tiene que ser también transversal a todo el año y a saber quiénes somos, qué tenemos, qué no tenemos y a defender lo que tenemos. Así que, Cachi, muchísimas gracias. Gracias a vos. Agradecemos también a Manolete, que nos ha permitido grabar en este hermoso lugar. Hemos estado muy calentitos, muy cómodos. Y nos seguimos viendo la semana que viene para seguir compartiendo una historia de miércoles.